Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestros invitados. Están en piso, especialistas del segmento bursátil. Estamos con Raimundo Mendoza y con el señor Jean-Luc. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Raimundo, Jean-Luc? Muy buen día a usted y a su público. Gracias por la invitación. Les queríamos consultar en primer término. Nosotros en este espacio constantemente analizamos la actualidad bursátil, tanto internacional como nacional. En primer término queríamos conversar sobre el plano internacional. ¿Qué está marcando la dinámica de las principales bolsas del mundo? Por ejemplo, si hablamos de los Estados Unidos, el temor respecto a las tasas de interés probablemente sea lo que esté marcando los ánimos de los mercados. Hay otros factores que probablemente estén incidiendo. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes sobre esto? De ese lado, lo que más influye en este momento sí son las tasas elevadas, pero las tasas elevadas son consecuencia de algo, y eso es la inflación. La inflación que comenzó a desprenderse muy rápidamente después de la reapertura del COVID y que la Fed, el Banco Central Americano, tiene un objetivo muy exigente del 2% a largo plazo. Para llegar a ese 2%, está combatiendo la inflación alzando las tasas muy rápidamente y muy frenéticamente. Toda la conversación y todo lo que podemos ver que pasa en los mercados, sobre todo americanos, se centran en esa problemática. Y por ahora está comenzando a funcionar, pero también nos estamos dando cuenta de que la inflación va a ser un poco más difícil de mantenerla bajo control, lo que puede generar bastante volatilidad actualmente. También los temores sobre cómo va a ir desempeñándose la economía global pueden tener cierta incidencia en el desempeño de los indicadores. Sí, pero lo que estamos viendo, especialmente en el mercado americano, es que la economía americana está siendo muy resiliente, sobre todo lo que es el mercado labor. Tiene una tasa de desempleo la más baja, no están subiendo las tasas de desempleo, están subiendo un poco todo lo que es salario y todo lo demás, pero la dinámica no viene tanto ahí. Los americanos siguen consumiendo bastante bien, aun si ya comenzamos a ver en ciertas partes de la economía que se está enfriando, o sea, está bajando un poco, sigue bastante resiliente y cada vez más pensamos que habrá lo que se llama el soft landing, quiere decir que vamos probablemente a entrar en una pequeña recesión o una recesión no muy grave o hasta evitar completamente la recesión. Pero ese es en este caso es como un cuchillo de doble filo, porque del otro lado llega el temor de que la Fed siga subiendo las tasas, y cuando la Fed sube mucho las tasas y muy rápido tiene otros efectos secundarios que si bien puede ser que sean necesarios, pueden ser bastante nefastos. En cuestiones como tipo de cambio y indicadores bursátiles es muy difícil hacer futurología o predecir específicamente lo que va a pasar o puntualmente lo que va a pasar, pero ¿cuáles son las proyecciones a grandes rasgos de lo que se espera para este año 2023? El 2022 fue muy difícil y el 2023 se espera cierta recuperación, ¿o cuál es el panorama? Mira, cuando comenzó el año tuvimos un pequeño momento, no diría de euforia, pero de estando bastante mejor, pensando que ya la inflación estaba bajando, pensando de que todo iba a estar bien, vamos a decir, porque vimos pequeños indicadores de la inflación que mostraban esa imagen. ¿Qué pasó ahí? El dólar bajó bastante, el oro subió, los mercados subieron y las tasas de intereses de los bonos americanos volvieron a bajar un poco, a retroceder de ese lado. Pero después comenzaron a venir las informaciones macroeconómicas del mes de enero y el mercado se dio cuenta, al final la inflación sigue acá, está probablemente despegando de vuelta un poquitito, entonces volvimos con la incertidumbre, volvimos con un dólar que se aprecia mucho y eso evidentemente afecta a muchos sectores, a muchos países importadores, a Estados Unidos, que es un exportador muy grande, pero a pesar de todo y a pesar de todo el ruido, sí ya vemos varios indicadores de que la inflación está comenzando a desprender un poquitito en ciertas partes de la economía. ¿Va a tomar más tiempo? Sí, va a tomar más tiempo. ¿Las tasas de interés van a estar elevadas más tiempo? Sí, van a estar más elevadas más tiempo, pero es algo relativamente normal en el sentido de que al final nos adaptamos y vivimos con eso. Van a haber bastante volatilidad, va a haber bastante volatilidad. El dólar tendría que quedar bastante elevado por un tiempo, o en todo caso hasta que
veamos una verdadera degresión, una verdadera deflación, no sé, o sea, un verdadero retroceso de la inflación en Estados Unidos y en el mundo, pero eso va a ser más a mediano plazo. Entonces, para 2023, sin hacer ningún tipo de futurología, el dólar debería quedarse bastante elevado. Hay un índice que mide el dólar contra un paquete de otras monedas que sigue bastante elevado, y no pensamos que eso va a decrecer muy rápidamente por el momento. Eso evidentemente teniendo en cuenta las últimas informaciones macroeconómicas americanas que obtuvimos, pero eso puede ir variando si es que por alguna razón tenemos una sorpresa buena e interesante con la inflación. Jean-Luc, mencionaste antes el tema laboral. Irónicamente, en este caso es una mala noticia la fortaleza del mercado laboral de los Estados Unidos. Este y otros indicadores, o la actualización de estos indicadores, van a ser claves para saber qué rumbo van a ir tomando las acciones globales. Exactamente. Pero tenemos muchas señales que son un poco, que se cruzan un poco. Por ejemplo, todo lo que es real estate, o sea, todo lo que es inmobiliaria, venta, hipotecas y todo lo demás, está enfriándose, están bajando, se están vendiendo menos apartamentos, menos casas. Se ve un impacto directo de la alza de la tasa ahí. Pero todo lo que es empleo es lo contrario. Tuvimos sorpresas a la alza muy interesantes a principios de años que te dice que el mercado americano, o sea, la economía americana sigue muy fuerte, en todo caso en el lado del empleo, y que va a necesitar la Fed trabajar más y por más tiempo para calmar eso. Desgraciadamente, para bajar la inflación tenemos que bajar el empleo, hay que bajar el empleo, no hay otra forma, y eso tiene otros impactos en la economía. Pero eso todavía no vemos señales fuertes de que ya haya comenzado. Raimundo, si hablamos del plano local, es otra situación con relación a este mercado global que está tan interconectado y está pendiente tal vez de otras cosas. Tenemos cierto impacto de lo que está ocurriendo en el mundo, pero también características propias. ¿Cómo está avanzando el mercado nacional en este proceso tal vez de post-pandemia en el que se tuvo un fuerte choque y posteriormente hubo cierto reacomodo? ¿Cómo estamos evolucionando? Sí, como bien dices, Paraguay tiene una particularidad. Depende mucho de la economía agrícola y ganadera. Estamos esperando buenos números para este cierre y eso facilita, y lo estamos viendo en el tipo de cambio, que el tipo de cambio oscila pero no se ha disparado como se ha manejado internacionalmente. ¿Por qué? Porque se espera un ingreso de los commodities de manera importante y sobre todo si se tiene buenas cosechas y buenas lluvias como parece ser, por un lado. Y por otro lado, lo que sí estamos viendo es que con estas tasas altas la economía se está endeudando a muy corto plazo por esas tasas tan altas. Y eso provoca una dinámica de endeudamiento a corto plazo y de planeación a largo plazo con toda esta situación. Yo creo y se ve bastante bien Paraguay y con ánimos de despegar con todo lo que se está haciendo en este momento. Raimundo, desde el punto de vista de los inversionistas, probablemente en época de pandemia, si uno quería invertir en algún instrumento, lo hacía con una tasa relativamente baja porque, bueno, era el escenario en ese momento. Ahora hay un escenario diferente, las tasas están más elevadas, tal vez un inversionista que quedó con un instrumento de años atrás tiene una tasa relativamente baja en comparación justamente a los niveles actuales. ¿Te parece que ahora es un buen momento para las personas que tienen esas posibilidades de invertir, de ingresar, de tener algún tipo de título nuevo para justamente tener o aprovechar un escenario de tasas más altas? Sí, de hecho en la temporada de la pandemia hubo bastante liquidez, los mercados paraguayos estaban muy líquidos, demasiada liquidez en el mercado porque todos estaban expectantes a esa alza de tasas. Hoy es todo lo contrario, vemos que la liquidez está escaseando y todos están invirtiendo a mediano plazo, no a largo plazo, porque a largo plazo también existe el regreso de las tasas a mediano plazo y esperar ese nivelamiento de tasas en el mercado nacional e internacional. Se están vendiendo bastantes instrumentos, se está colocando bastantes instrumentos y también se está colocando crédito en el mercado a mediano plazo. Por eso vemos hoy en el mercado paraguayo una escasez de liquidez, sobre todo en guaraníes. En dólares la tasa prácticamente no se ha movido, sigue muy estable.
Ustedes forman parte de una de las casas de bolsa más importantes de nuestro país. ¿Cómo están viendo el desempeño o lo que sería, a ver el término, lo que sería la evolución en cuanto a productos, en cuanto a instrumentos del mercado nacional? Empezamos siendo relativamente básicos, solamente con bonos, a lo mejor un poco de acciones. Posteriormente fuimos introduciendo cosas como fondos mutuos, fondos de inversión. ¿Cómo ven ese camino? ¿Cómo analizan ese camino que Paraguay está recorriendo con una sofisticación en cuanto a los instrumentos? Te voy a contar una primera parte y luego le dejo a Yalu. Yo creo que Paraguay se está colocando en el mercado internacional de manera muy rápida y sobre todo aprovechando la experiencia internacional. Se está creando una caja de valores, algo que era necesario. Se ha mejorado y sofisticado la bolsa de valores. Se creó una asociación de casas de bolsa. Se acaba de sacar un nuevo reglamento que permite digitalizar muchas de las transacciones. En fin, que estamos dando pasos aprovechando la experiencia de los mercados internacionales. Eso nos va a poder colocar rápidamente en un mercado internacional o competir con el mercado internacional. Vemos que en el mercado internacional también las bolsas de valores se están fusionando, algo que sería muy interesante. Nosotros ya tenemos acuerdo de Paraguay, Uruguay. Sería interesante tener acuerdos con Chile y el resto de las casas de bolsa y entrar en esas fusiones para abrir más el campo bursátil. Entonces creo que muy rápidamente el mercado local se está colocando a índices de mercado internacional. Y todo el mundo está preparándose. Hoy tenemos más o menos unas 200 empresas que se están enlistando en el mercado paraguayo para salir a emitir cuando las tasas se lo permitan. Sí. Desde mi punto de vista, comenzamos con fundaciones muy sólidas, teniendo en cuenta la experiencia de países latinoamericanos que ya pasaron por este proceso y aprovechando su experiencia para tener fundaciones muy buenas. De ese lado es espectacular, poco a poco se está desarrollando con más emisores, con más productos, con mayor liquidez. Evidentemente sigue siendo un mercado relativamente pequeño, pero necesitamos también esa interconectividad con el mercado, con los mercados internacionales para ayudarnos a desarrollar todo lo que son nuestras inversiones locales. Pero se está desarrollando bastante bien a un buen ritmo. Y hay una capacidad enorme todavía en el Paraguay para desarrollar ese sistema porque, por ejemplo, en los fondos de inversión, tengo números que hice a junio, julio del año pasado, pero el Paraguay tenía alrededor del 1% de su PIB en fondos de inversión y fondos mutuos, tenía 0,2% de la población activa en esos instrumentos, y cuando lo comparamos a mercados latinoamericanos, hay mucho por hacer, mucho por progresar y sobre todo hay mucho espacio para crecer de ese lado. Entonces, en números de fondos, de opciones de inversiones, en más inversores, en mejor monto y todo lo demás. El mercado de fondos es un mercado verdaderamente muy rico para crecer, muy rico, con variedad de instrumentos y mercados al cual acudir. Raimundo, perdón, mencionaste la actualización del reglamento de la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué novedades particulares introduce esto desde el punto de vista de las casas de bolsa? ¿Les parece apropiado, que podría impulsar a nuevos negocios? ¿Cuál es la visión que tienen sobre esto? Son varios factores. Uno de ellos es que moderniza la transaccionalidad a través de digitalizar cada una de las transacciones. Hoy tendremos que firmar un documento, una hoja, para hacer transacciones. Con este nuevo reglamento ya todo se puede hacer digitalmente. Ese es un avance importante y de maduración. Después viene todo lo que es gobierno corporativo. Algo que no teníamos tan fuerte y tan sólido, viene a poner un gobierno corporativo que nos va a dar mayor seguridad a a las casas de bolsa y a los inversores, ¿verdad? Esos son para mí dos de los factores fundamentales que tiene el nuevo reglamento desde mi punto de vista. Finalmente, ¿cuáles son las proyecciones para este año 2023? ¿Se tiene un panorama económico mejor que el año pasado? ¿Se tuvo un cierto estancamiento de la economía en el año 2022? Para este año la economía nacional estaría creciendo más. ¿Esto ayudaría
a que la bolsa también tenga un mayor impulso, o para cuándo se espera que haya un equilibrio un poco más armónico de factores como tasas de interés, que a lo mejor si son muy altas, los emisores no están muy emocionados para invertir? ¿Cuál es el panorama que se espera? Para este 2023 ya comenzamos a ver mucho más dinamismo a pesar de la tasa bastante elevada, porque eso se vuelve un nuevo normal. La tasa en Paraguay no fue subida en los últimos 3 o 4 meses y no esperamos que suba mucho más, a menos una sorpresa de la inflación a la alza, que por el momento no lo estamos viendo. Entonces eso se comienza a normalizar y el dinamismo lo vemos, y lo vemos con mayores emisores que entran al mercado, lo vemos con nuevos fondos de nuevas casas de bolsas o de casas de bolsas existentes que están entrando al mercado y que están teniendo éxito. Entonces sí, ya vemos un mayor dinamismo, pero evidentemente todo lo que es el mundo bursátil y financiero se puede mover a una velocidad un poco diferente a la que se va a mover una economía por diferentes razones, pero sí vemos un dinamismo bastante interesante para 2023, no solo en el lanzamiento de nuevos productos de inversión, como son fondos de inversión particularmente, pero también en nuevos emisores que, a pesar de las tasas elevadas, están entrando en el mercado. No se está entrando en el mercado a plazos que entraron durante pandemia por temas de tasa e interés de los inversores, pero sí hay nuevos emisores que están saliendo regularmente. Lo que te decía en un principio, bastantes empresas han hecho todo su trabajo para poder salir a emitir cuando consideren prudente la tasa. Bastante, son alrededor de 200 empresas las que están enlistadas hoy en la Bolsa de Valores, esperando. Y las casas de bolsa son un actor fundamental para esto, ¿verdad? Así es, somos el conducto para poder llevar a estos emisores al mundo bursátil. Raimundo, Jean-Luc, les agradecemos muchísimo su presencia, que hayan venido hasta acá, y bueno, les esperamos nuevamente en este espacio. Un gusto y gracias por la invitación.